Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo recorrido por la historia. La protagonista de hoy fue una figura fascinante e influyente del siglo XIX y XX, Lou Andrea Salomé. Exploraremos su vida, sus contribuciones y su impacto en el mundo de la literatura y el psicoanálisis. Te invito a sumergirte en la vida y legado de una escritora y pensadora cuya influencia sigue resonando en el tejido de la historia. ¿Comenzamos? Lou Andrea Salomé nació el 12 de febrero en la ciudad de San Petersburgo. Hija de Gustav von Salomé, general del ejército imperial ruso y de ascendencia franco-germana, y de su esposa Louise Wilhelm von Salomé, quien era hija de un rico fabricante de azúcar. Lou fue la hija menor del matrimonio y la única mujer después de 5 varones. Se dice que desde pequeña desarrolló una relación muy tierna con su padre, pero no así con su madre, que siempre le mostró una actitud fría y distante. Nacida en un entorno con un alto nivel socioeconómico, culto y lujoso, desde muy pequeña tuvo acceso a la cultura y las ciencias, desarrollando un destacado interés por la literatura y la filosofía, lo que la llevaría a tener en el futuro un papel crucial en círculos intelectuales de su época. Estudió la secundaria en el colegio inglés de la época, Peter Gymnasium, donde se impartía una formación con un estilo más libre para el alumno. Siendo aún muy joven, no superando los 17 años de edad, se lanzó en la búsqueda de personas valiosas que le pudieran enseñar cosas de interés y le ofrecieran una educación más allá de lo típico para una mujer de su época. Tuvo la iniciativa de contactar con un prestigioso predicador alemán, Heinrich Gillot. Gillot era una persona brillante, culta y fascinante. De hecho, fue preceptor de los hijos del zar y pastor adjunto en la embajada holandesa de San Petersburgo. En un principio, el cometido de Gillot era ofrecer una formación religiosa. No obstante, durante el año 1878 y 1879, comenzó a iniciarla en los estudios de la teología, filosofía, religión, literatura francesa y alemana. Ya para 1880, Gillot, 25 años mayor que Lou, se había enamorado perdidamente de ella hasta el punto de plantearse dejar su matrimonio y 2 hijos. Ello precipitó la decisión de Lou de irse a Zúrich con el fin de poder seguir su formación, dado que era una de las pocas ciudades europeas del momento donde las mujeres podían realizar este tipo de estudios. Durante ese periodo, en la universidad, tuvo la fortuna de conocer a figuras como Alois Emanuel Biedermann, teólogo protestante que moldearía su pensamiento
pensamiento y sus obras futuras. Andreas Salomé entabló relaciones cercanas con destacados intelectuales de su época. A la edad de 21 años, se trasladó a Roma con su madre. Allí conoció a Paul Riesz, quien sería su amante durante un tiempo, y a Friedrich Nietzsche, con quien Louis llegó a establecer una especie de ménage à trois intelectual. Es de suponer que su estilo de vida resultaba escandaloso para la gente conservadora de la época, aunque también despertaba cierta admiración y temor, ya que muchos la encontraban demasiado independiente por ser mujer, criticándole su falta de interés por los temas entonces tenidos por femeninos. Años después de terminar su relación con Riesz, el 28 de octubre de 1901, este moriría despeñado, posiblemente en un acto suicida en Celerina. En 1887, Louis conocería a Carl Friedrich Andreas, con quien se casaría. A pesar de la oposición de ella al matrimonio y de la oposición de él a sus relaciones abiertas con muchos hombres, Salomé y Andrea permanecieron casados desde 1887 hasta la muerte de Andreas en 1930. Se dice que él la chantajeó con suicidarse si no aceptaba casarse con él y que siempre vivieron en casas separadas y no tuvieron relaciones íntimas. Allá por el año 1911 se celebró en Weimar el tercer Congreso Psicoanalítico Internacional, donde conoció a Sigmund Freud. Louis quedó inmediatamente enganchada al psicoanálisis, a pesar de sus 51 años. Tras la finalización del citado congreso, tuvo la iniciativa de escribir a Freud, solicitándole la admisión en su grupo de estudio vienés. Freud aceptó encantado y Louis llegó a Viena el 25 de octubre de 1912. Desde entonces y hasta la muerte de Freud fueron grandes amigos y ella una de sus más fieles discípulas, convirtiéndose en la primera mujer en ser aceptada en el Círculo Psicoanalítico de Viena. Como escritora, Louis Andreas Salomé dejó un legado perdurable. Sus ensayos, novelas y obras filosóficas abordaron temas como el amor, la libertad y la emancipación femenina, marcando así un hito en la historia de la literatura. En uno de sus artículos, Personajes femeninos de Henrik Ibsen, publicado en 1892, plantea la cuestión de la necesidad de libertad y sus soluciones en mujeres prisioneras de variadas circunstancias. Al inicio de la década de 1910, aparece un nuevo libro de Louis Andreas Salomé con el título El erotismo. El tema central de este libro es la sexualidad femenina, donde, según Louis, la sexualidad ha de entenderse como una necesidad puramente fisiológica,
como el comer o el beber. Una necesidad arraigada en procesos corporales estrictamente vegetativos. Una fuerza animal, aunque en el ser humano se añada, en ocasiones, una idealización romántica que puede convertir el sexo en amor, pero donde lo que late en el trasfondo es el deseo de prolongar las sensaciones sexuales. Esta obra, como es de imaginar, se convirtió en un canto progresista al amor libre y a la infidelidad, lo que quizás era una especie de construcción defensiva frente a su propia vida. A pesar de los desafíos y prejuicios de su época, Lou Andrea Salomé dejó una huella imborrable en el mundo intelectual. Inquieta e inconformista, quiso romper con el papel de la sociedad y la familia, el cual por defecto ya le habían asignado. Y desde muy joven tomó parte activa en los más vanguardistas círculos intelectuales de Europa, convirtiéndose en autora de una obra prolífica y diversa. Muchos la reconocieron como el símbolo de la mujer que nacía en Europa, no sometida al yugo del matrimonio tradicional, a la estrecha maternidad o al tradicional papel masoquista en la sexualidad. Fue un ícono de mujer liberada de principios del siglo XX. Su libertad de espíritu la caracterizó y desconcertó a muchos de sus contemporáneos. Fue una mujer ávida de conocimiento que supo defender su autonomía intelectual y sentimental. Además, influyó amorosa e intelectualmente en algunos de los hombres fundamentales de los últimos 100 años. Aún hoy, su legado continúa inspirando a generaciones de escritores, pensadores y activistas. La noche del 5 de febrero de 1937, Lou Andrea Salomé dejó de existir a causa de una uremia irreversible por un fracaso renal. Tenía 76 años de edad. En resumen, la vida de Lou Andrea Salomé es un testimonio de valentía, pasión y perseverancia. Su impacto perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de seguir nuestros ideales y luchar por aquello en lo que creemos. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte para poder recibir todas las actualizaciones sobre figuras inspiradoras de la historia e íconos de referencia de grandes mujeres como Lou Andrea Salomé. Gracias y hasta pronto. Hola amigos.